En espera de que tengas un día estupendo, te saludo desde Osiris Sistemas en Informática, el día de hoy para ver las cuentas de usuario. Como es bien sabido, para ingresar al sistema CIPRE 3.0 necesitamos de ingresar con un usuario y una contraseña. Ahora, ¿cómo damos de alta este usuario y contraseña? Ingresamos con un usuario y contraseña que tenga los derechos suficientes como para dar de alta a nuevos usuarios con sus contraseñas. Una vez que ingresamos al sistema, vamos a entrar en catálogos y dentro de catálogos vamos a entrar en la opción de usuario. Aquí es un menú BFB normal, como el que ya hemos estado viendo, así que tenemos la opción de añadir o también podemos modificar o incluso eliminar usuarios. Vamos a añadir un nuevo usuario y aquí le vamos a poner en primer lugar el nombre del usuario. Aquí hay varias tentaciones que tenemos que vencer. En primer lugar, el ponerle el nombre del puesto en lugar de ponerle el nombre del usuario. Es muy común que queramos poner usuarios como admin, administrador o sistemas o gerencia, que son puestos y debemos de evitarlo en lo posible, ya que es muy común que se pueda cambiar de persona y que después digamos, oye, ¿quién hizo esta operación? Ah, pues la hizo gerencia. Pues sí, pero cuando era gerente fulano o sutano. Por lo que debemos de utilizar los nombres de las personas. Si yo utilizo el nombre, solamente el nombre, es posible que sea una persona con la que permanece mucho tiempo en la empresa. Si no es una persona que va a permanecer mucho tiempo en la empresa, por ejemplo un practicante, yo les recomiendo que utilicen incluso ambos apellidos. Así tal como está escrito aquí, así es como se tendrá que loguear el usuario. Por ejemplo, vamos a pensar en Genaro Gómez. Ok, aquí yo puse Gómez con acento en la O. Él, cada que se loguee, deberá de poner el acento en la O para que se pueda loguear. O también se puede hacer así, en cuyo caso de que no vaya a utilizar el acento. Otra tentación que tenemos que vencer también es el escribir todo en mayúsculas. Por netiquette es una falta de educación el escribir la información exclusivamente en mayúsculas. Así que deberemos de evitar el uso generalizado de las mayúsculas. Una vez que tenemos el nombre, vamos a definir la clase de usuario. En otro video les explicaré cómo dar de alta clase. En este caso seleccionamos, por ejemplo, la clase administradora. Enseguida viene la contraseña y la confirmación de contraseña. Como no se ven, tenemos que escribirla 2 veces para asegurarnos de que haya escrito lo que quería escribir. Aquí viene otra tentación común que también tenemos que evitar. El nosotros escribir la contraseña a nombre del usuario o el tener nuestras listas con usuarios y contraseñas. La contraseña debe ser personal de quien va a utilizar el sistema y no la debe de conocer nadie, ni el jefe, ni sistemas, ni nadie en absoluto. Esa la contraseña solamente la debe de conocer el usuario. Porque debido a que cuando nosotros le pedimos la contraseña a la persona o alguien más la sabe, entonces el ámbito de responsabilidad se desacredita. Entonces aquí le pongo una contraseña ultra secreta y la confirmo. La complejidad de la contraseña aquí sí ya va a depender del usuario. Automáticamente, cuando yo selecciono una clase de usuario, se van a heredar los derechos que tiene. Sin embargo, yo puedo alterar estos derechos utilizando estos controles. Si yo, por ejemplo, aquí selecciono todos los derechos y presiono esto, entonces se le asignan todos los derechos que se pone en azul. Se los puedo revocar con esta, poniéndolos ahí en rojo. Ahora, aquí si se fijan aparece esta flechita. Esta flechita significa que son derechos heredables. ¿Qué significa esto? Que esos derechos los tiene el usuario y el usuario se los puede heredar a un usuario que él cree. Aquí, como parte de los derechos, si se fijan, es todo el menú. Pero aquí, como parte de los derechos, tenemos el catálogo de usuarios. Si yo a este usuario le doy acceso al catálogo de usuarios, entonces él podrá dar de alta a otros usuarios. Sin embargo, vamos a suponer que sí le doy
permiso de que dé de alta a otros usuarios, pero él va a tener el derecho de las cotizaciones. Lo voy a revocar y lo voy a poner así. Si se fijan, está en azul, pero no tiene flechita. Él tiene el derecho de hacer cotizaciones, pero los usuarios que él cree ya no les puede dar él el derecho de hacer cotizaciones. Es decir, ese derecho no es heredable. En esta parte tengo el control de qué se puede hacer. Si se fijan, todos los catálogos tienen la opción de añadir, modificar, eliminar. Aquí, si por ejemplo, estamos aquí, si yo le quito esta opción, entonces el usuario podrá modificar y eliminar pedidos, mas él no podrá crear pedidos nuevos. Si yo le quito esto, él podrá crear pedidos nuevos y eliminarlos, mas él no podrá modificarlos. Si yo le quito entonces él podrá crear pedidos, modificar los pedidos, mas no tiene derecho a eliminarlos. Así como también le puedo quitar el derecho de revisar la información que hicieron otras personas. En esta parte, si se fijan todos los derechos, si yo los revoco, voy a revocar todos los derechos. Ahí está, y cuando se los vuelvo a poner, automáticamente me aparece con todos los derechos, pero vamos a suponer que yo quiero generar un usuario que en ninguna parte revoco los derechos, pero que no puede agregar nada, puede revisar y no puede eliminar, nada más puede revisar y ver. Entonces, cuando yo le doy los derechos, si se fijan, ya automáticamente los derechos quedaron seleccionados y para eso sirven estas casillas de verificación. Ahora, ¿qué usuarios puede ver él? Si se fijan, aquí yo le estoy dando derecho de entrar al catálogo y de entrar al catálogo de usuarios. Ahora, si yo le digo que aquí puede ver todos los usuarios, entonces él puede entrar en esta lista previa, él puede ver todos los usuarios que están dados de alta. Sin embargo, es posible que yo restringe ese uso a que solamente los usuarios que él creó sean los que le presente aquí. O incluso le digo que él puede verse solamente a sí mismo, por ejemplo, para cambiarse su contraseña. En este caso lo voy a dejar con todos. Finalmente, elijo si quiere español o inglés, en cuyo caso todos los menús del sistema aparecerán en el lenguaje elegido, y también si prefiere la tecla Enter en lugar de utilizar la tecla Tab. No les recomiendo utilizar esta opción, es una opción que se dejó allí porque hace algunos años era difícil esta conversión, no se las recomiendo utilizar. Muy bien, entonces si yo presiono aceptar, con eso mi nuevo usuario ha sido dado de alta y está listo para ser utilizado. Entro con mi nuevo usuario. Si se fijan, allí no va a entrar porque lo tengo que utilizar tal como lo ideal.